Durante años, si tenías un teléfono Android, podías guardar tu copia de seguridad de WhatsApp gratuitamente utilizando Google Drive, pero esos días han llegado a su fin, ya que ahora estará contando para el almacenamiento que tengas en Google Drive. De igual forma, almacenar tu copia de seguridad de WhatsApp en un iPhone también cuenta para tu almacenamiento de iCloud, y en este video te estaré enseñando cómo puedes hacer una copia de tus conversaciones de WhatsApp tanto en iPhone como en Android para que no ocupe espacio tus servicios de almacenamiento en la nube. Así que comencemos. Este video estará dividido en capítulos para que puedas encontrar la información que necesitas dependiendo de si tienes un Android o un iPhone, así que visita acá abajo la cajita de descripción para que puedas brincar a esa parte que funcione para ti. En el caso de Android, lo primero que tenemos que hacer para evitar que el almacenamiento de WhatsApp ocupe un espacio de tu cuenta de Google y el almacenamiento que tengas ahí, vamos a ir directamente a la parte de ajustes para poder apagar esta función. Vamos a la parte de chats y vamos a la parte de copia de seguridad. Aquí estaremos yendo directamente a la parte de cuenta de Google y estaremos no seleccionando ninguna de estas cuentas para poder asegurarnos que no estará haciendo ninguna copia de seguridad y gastando ese almacenamiento que tenemos en Google Drive. Una vez hagas esto, vas a tener que ir directamente a cada conversación que quieras exportar y preservar. Desafortunadamente no puedes hacer una copia de todas tus conversaciones, sino que lo tendrás que hacer de forma individual por cada chat. Y en el caso de Android, vamos a apretar aquí el botón de menú, vamos a la sección de más y seleccionamos la opción de exportar chat. Aquí puedes escoger si quieres que se almacenen tanto las fotos y videos o solamente el texto de esas conversaciones. Obviamente pues tú eliges la opción que quieras. Vamos a decir incluir archivos y aquí el teléfono te estará dando varias alternativas. Puedes mandarlo por WhatsApp también o puedes seleccionar aquí las opciones de las aplicaciones que tengas en tu dispositivo. Aquí puedes entonces enviármelo por correo, por Telegram, subirlo a Dropbox, en fin, tienes varias alternativas para que puedas guardar ese almacenamiento de tus conversaciones en otro lugar donde quizás tienes más espacio y no te cuente para lo que tienes en Google Drive. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo, pero yo voy a enviármelo por correo electrónico y aquí, como puedes ver, está enviando tanto el archivo de texto con todas las conversaciones que tengo en mi WhatsApp como también las fotos que tenía en ese chat. Vamos aquí a escribir un correo electrónico y te enseñaré cómo entonces puedes ver esas conversaciones que guardaste. Una vez te envíes ese archivo de texto o lo guardes en otro lugar donde sea que lo quieras guardar, vamos a simplemente abrirlo. Aquí ya lo descargué, vamos a ir directamente aquí a la parte de descargas para que puedas ver cómo se ve. Y este archivo de texto pues lo puedes abrir en Chrome, en los documentos, en fin, en cualquier aplicación. Vamos a decirle que lo abra en Chrome y aquí tengo todo el acceso a los mensajes que guardé utilizando este método. Incluso también aquí dentro de Chrome puedo apretar el botón de menú para entonces ir a la parte de compartir y hasta guardarlo como si fuese un PDF. Yendo aquí a la parte de imprimir, le doy aquí el botón de PDF y puedo guardar esos chats también como un documento PDF que puedo guardar en mi teléfono. Desafortunadamente, ese archivo de texto no vas a poder llevarlo a tu nuevo teléfono si quieres transferir tus datos, así que es muy importante que mantengas una cuenta de WhatsApp, que no se te pierda tu teléfono si es que no quieres utilizar el sistema de Google Drive, ya que no vas a poder traer ese archivo directamente otra vez a tu nuevo teléfono con WhatsApp, sino que vas a poder simplemente utilizar ese documento para revisitar esas conversaciones, buscarlas, guardarlos en un archivo especial, pero no vas a poder traerla a tu nuevo teléfono para, como quien dice, hacer un resguardo de esa copia de seguridad. Hablemos ahora de cómo hacerlo directamente en el iPhone, y para poder apagar el sistema de hacer copias de seguridad en iCloud, vamos a ir aquí a la parte de configuración, vamos a chats y vamos a la parte de copia de seguridad, y aquí lo que tendremos que hacer es donde dice copia automática, sería darle no para que entonces no se haga ninguna copia y pues obviamente no esté ocupando espacio de tu iCloud con toda esta información que tengas en WhatsApp. Para poder hacer una copia de las conversaciones que tengas en WhatsApp, desafortunadamente tendrás que hacerlo individualmente por cada cuenta, por cada persona o grupo. Aquí tengo una cuenta con la que estoy hablando, pues para poder hacer una copia de seguridad de esta conversación, toco aquí el nombre del contacto y bajo un poco hasta la parte de exportar chat. Una vez le dé ahí, el teléfono me preguntará si quiero guardar los archivos o que solamente se guarde el texto de la conversación. Vamos a decir adjuntar archivos y el teléfono estará haciendo un archivo
zip, un archivo comprimido que entonces puedo enviar a cualquier otra aplicación, por ejemplo, otro servicio en la nube, por correo electrónico, o también entonces guardarla en mi aplicación de archivos. Si decides guardarlo en tu aplicación de archivos, una vez tengas este archivo, lo tocas, él se estará descomprimiendo para entonces poder ir directamente aquí, y aquí puedo ver las fotos que tenía en esa conversación, como también las fotos animadas y mucho más, y entonces en la parte superior tendré acceso a la conversación, y aquí puedo ver todo lo que se escribió en ese chat, puedo ver incluso la fecha, el momento que se escribió ese mensaje. En fin, tengo una copia de este chat para poder guardarla y poder utilizarla después en otro momento para buscar qué exactamente hablé con esta persona. Desafortunadamente no vas a poder utilizar ese archivo de copia de seguridad que creaste para poder importarlo directamente a tu nuevo teléfono si por ejemplo cambiaste o se te perdió tu teléfono y perdiste todas tus conversaciones. Así que es muy importante que como quiera mantengas tu teléfono viejo con vida al momento de hacer una transferencia a tu nuevo teléfono, o que simplemente utilices iCloud desafortunadamente para poder hacer esta copia de WhatsApp directamente en la nube, para que de esa forma puedas preservar todas tus conversaciones, algo que quizás es muy importante para ti, pero si decides apagar esta función solamente podrás hacer copias locales de esas conversaciones que quieras hacer de forma manual, pero que no se podrán traer a tu nuevo teléfono y llevarlas directamente a la aplicación de WhatsApp. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta sobre este proceso, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.